Mientras sigue y empeora la guerra en Medio Oriente, porque acaban de nombrar a un nuevo ayatolá, que es el hijo del ayatolá Jamenei muerto, y esto provocó una reacción en el precio del petróleo. Buena y mala noticia para la Argentina, esto se lo vamos a contar en instantes, pero mientras sigue y se complica la guerra en Medio Oriente, mientras en la Argentina los que exportan se preparan para ganar mucho dinero y los que no exportan y los que la gente de a pie se prepara para un aumento en la inflación porque va a haber un movimiento mundial inflacionario. Este es el principal temor que hay en la calle hoy, el miedo a perder el empleo. La semana pasada les conté de una encuesta que había hecho una encuestadora brasileña, Atlas Intel, la misma que más o menos había invocado el triunfo de Milei en las elecciones de octubre pasado. La encuestadora dice, bueno, Milei conserva más o menos una intención de voto del 40%, tiene un 57% de rechazo, pero en la misma encuesta había una preocupación, la preocupación más alta era del 77% y era justamente por la situación laboral. Esto que ustedes acaban de escuchar, el miedo a perder el empleo. La mala noticia es que desde el viernes pasado, una vez que se promulgó la ley de reforma laboral, los despidos técnicamente son más baratos. Recuerden que nosotros también les habíamos dicho que había un debate porque los propios voceros del gobierno, el ministro de Regulación Sturzenegger y el secretario de Trabajo Cordero tenían posturas diferentes. Y uno decía, sí, la ley, una vez que esté en vigencia, corre para los empleos anteriores, la gente contratada bajo la ley anterior. Y otros decían, no, esto es para los nuevos empleos. Bueno, la verdad demuestra que ya la continuidad desde el viernes pasado, toda la gente que está empleada con un empleo en blanco en relación de dependencia puede ser despedido con una indemnización sensiblemente menor. Algunos dicen que la mitad. Y si va a judicializarse ese despido, una vez que lleguen a un acuerdo, ese despido puede ser pagado en 12 cuotas. O sea, desde el viernes pasado, ya que se promulgó la reforma laboral, despedir gente en la Argentina es más barato en un contexto donde, como también le venimos contando desde hace meses, cada vez se pulverizan más empleos en blanco y cada vez cierran más fábricas en la Argentina. Les decía, los ganadores van a ser los exportadores. ¿Los exportadores de qué? De petróleo, de soja, de gas, las cosas de la nueva matriz productiva de la Argentina, también de aceite de soja, porque eso sirve para el biocombustible. Pero entre los ganadores del modelo Milei, nosotros siempre mencionábamos los bancos. Y fíjense que este fin de semana empezaron a conocerse algunos balances de los bancos y la morosidad, eso que es la contracara de lo que acaban de escuchar ustedes en las encuestas. El temor a perder el empleo va de la mano de un escaso poder adquisitivo, de una crisis en el consumo. Y esa crisis en el consumo está generando una morosidad creciente en todos los organismos de crédito, en todo lo que prestaron plata, no a la Argentina en general, sino a la gente común. Cuando asumió Milei, más o menos la morosidad estaba, según el rubro, entre el 3 y el 4%. La morosidad en tarjetas de crédito hoy está en el 9,5%. O sea, el 9,5% de la población ya no paga ni siquiera el mínimo y manda la tarjeta de crédito al pagadiós. Los préstamos personales, que muchas veces se piden para compensar la tarjeta de crédito que te va devorando los ahorros. Bueno, la morosidad en préstamos personales está en el 12%. Las billeteras virtuales, que eran siempre los grandes ganadores de esta historia, están en una morosidad del 25%. Entonces uno decía, bueno, los bancos también son los grandes ganadores del modelo Milei, pero ojo, porque hubo un balance que se conoció esta semana donde nada menos que el Banco Galicia, que debe ser uno de los principales bancos de la Argentina, empezó a reportar pérdidas producto de la morosidad. Y esto a su vez hace que las tasas de interés sigan altas. Fíjense, es muy difícil hoy por hoy encontrar cuotas sin interés. No te dan mucha cuota sin interés, ni siquiera las tarjetas, en todo te cobran interés, porque las tasas siguen altas y porque no es negocio prestar para el consumo, porque saben que hay una parte de lo que consume la gente que después no lo termina pagando porque los ingresos, porque el poder adquisitivo está bajo. Pero la morosidad no es algo que le pasa solamente a la gente de a pie, a los que viven de su sueldo. Empieza a notarse no solo
lo que ya hablamos muchas veces, las empresas que cierran, grandes o chicas, los despidos de la gente que se queda sin laburo, teniendo un puesto en blanco, sino que hay un fenómeno mucho más subterráneo del cual no se habla, pero cualquiera que esté vinculado a la industria, al comercio, lo sabe, que es el corte de la cadena de pagos. Cada vez hay más cheques rechazados, cada vez te los patean más adelante, cada vez es más difícil cobrar, porque el corte de la cadena de pagos es el paso previo a la crisis de una empresa. Sin embargo, si frente a todo esto el gobierno insiste en que el orden macroeconómico es sólido. Y ahí es donde uno empieza a escuchar otras voces de diferentes bibliotecas, de la biblioteca ortodoxa, de la biblioteca heterodoxa, que dicen, che, mirá, el orden macroeconómico no es tan sólido. Es verdad que el dólar este verano está planchado, es verdad que incluso bajó un poco, es verdad que el gobierno está pudiendo comprar reservas, pero las reservas que está comprando no alcanzan para los compromisos, las reservas siguen negativas. Esto puede sonar muy técnico, pero en el medio de este diagnóstico mixto es que cae la guerra. Y ahí empiezan a venir los informes de bancos internacionales como el Citi que dicen, ojo con países como la Argentina, que están, como tienen pocas reservas, están expuestos, igual que países como Turquía, digo, no es un privilegio de la Argentina, están expuestos a una volatilidad mayor. ¿Qué quiere decir una volatilidad mayor? Que los que hacen lo que vienen y compran los bonos, se hacen la bicicleta financiera, invierten acá y después se llevan el dólar, aprovechando que el dólar está barato, los fondos de inversión digan, no, ¿sabe qué? Mejor nosotros hagamos lo que se llama técnicamente el flight to quality. Volamos a lugares más seguros porque no queremos tener problemas con los mercados emergentes. Por eso hay algún grado de preocupación también en el gobierno. Y sobre todo, ese grado de preocupación se ve en la casi desesperación que muestra el ministro de Economía para que la gente saque la guita del colchón, esa plata que se intuye que es mucho dinero, plata negra, o incluso si la tienen en el exterior, la traigan y la metan en el sistema bancario argentino, porque así el sistema bancario argentino va a estar más líquido y va a poder prestar más plata. Escúchenlo a Toto Caputo, porque lo dijo varias veces. Esta es una vez que lo dijo en la Fundación Mediterránea, pero escuchen la desesperación con la que trata de convencer a la gente que meta la plata en el sistema bancario argentino, la inocencia fiscal, con un pequeño detalle, muchachos. Caputo nunca trajo la de él. Escúchenlo primero. Niveles de pobreza que todavía hay. Entonces, nosotros como argentinos también tenemos que tener esa responsabilidad social de decir, bueno, terminemos con el pasado. Ustedes están perdiendo plata. Fíjense la paradoja esta. Tienen los dólares en sus casas, ustedes perdiendo plata, ¿sí? Pero además el que más pierde es el país, porque de vuelta, esos son dólares, esa es plata que no se canaliza al crédito. Cuando las pymes se quejan y dicen no tenemos crédito, y bueno, ¿y cómo vamos a tener si tienen los ahorros en sus casas? O sea, no hay créditos hipotecarios. Bueno, digamos, de vuelta, para que los haya, tiene que estar la base de ahorros, y los ahorros están. Tiene que transformarse eso en crédito e inversión. Ustedes escucharon, es el ministro de Economía que pide responsabilidad social y nada, digamos, los funcionarios públicos tienen que predicar con el ejemplo. Sería un gran momento para la Argentina que Caputo, que siempre dejó la guita fuera, cuando fue ministro, Caputo 1, cuando fue ministro de Macri, nunca trajo la de él y hubo mucho reclamo a por qué no traía la plata de él. Pero sería un gran momento para la Argentina que el ministro de Economía diera el ejemplo y trajera su plata a la Argentina y demostrara cómo se hace y la pusiera en los bancos. Hay que decir que esto es el famoso animémonos y vayan. Es la responsabilidad social, pónganla ustedes, pongan la plata en los bancos. Algo que no está sucediendo, porque Hernán Lecher me contaba recién que ha conversado con gerentes de banco y le dice, no, mirá acá, por más inocencia fiscal que haya, nadie está sacando la plata viva, el billete crocante y lo está metiendo en los bancos. No está sucediendo y si sucede es en lugares de excepción, no está sucediendo al menos de manera masiva. Por eso digo, ya que Caputo reclama responsabilidad social, ¿por qué no trae él la plata de él, del exterior? No hay conocimiento. Yo hoy me tomé el trabajo de buscar. No hay noticia de que Caputo haya repatriado su dinero y esto debe figurar seguramente en su declaración jurada. Pero esto es algo que viene de años, porque ya en su momento le reclamaban a Caputo, cuando era secretario de Hacienda, que por qué no traía la plata a la Argentina. Él invitaba a invertir en la Argentina, pero él no invertía en la Argentina, recuerden. Aclaro que el tema de las offshore no es delito. También preguntaba Axel si el tema de las offshore
es un delito. No, claramente no es. El único tema es tenerlas declaradas. Piensen en una offshore como si fuera una caja de seguridad. O sea, lo que uno tiene adentro de la caja de seguridad lo puede tener declarado o no. Eso no convierte a las cajas de seguridad en malas, en enemigas o algo. Simplemente cada uno tiene que ser responsable de lo que guarda en su caja de seguridad y tenerlo declarado. Las offshores... Le preguntaba por qué tenía plata en offshores y decía que era como una caja de seguridad, pero la plata nunca vino y siempre la dejaron afuera. Por eso digo, el mismo ministro que esta semana reclamaba responsabilidad social a lo que tienen la plata en algún otro lado, la pueden tener en el exterior, en propiedades en el exterior, la pueden tener escondida en el colchón o en una caja de seguridad, les reclama responsabilidad social y él no trae la de él. Es extraño. Mientras tanto les decía, ¿cómo va a pegar la guerra en la Argentina? Este es el gran interrogante. Mucho se habló, y Pablo Tigani lo dijo aquí muchas veces, ojo, ojo, que no se... El sistema de bicicleta financiera, de ahogo de plata, la necesidad de dólares de la Argentina, el festival de importaciones, está atado a que no haya un cisne negro, nos decía Tigani. Parece que el cisne negro ya llegó y ese cisne negro es la guerra. La guerra que ha provocado una disparada en el precio del petróleo que a priori va a favorecer a la Argentina porque Argentina es un país exportador neto de petróleo ahora. El año pasado el petróleo le rindió en dólares, en divisas a la Argentina como 11.000 millones de dólares, mientras que el campo anduvo cerca de los 24.000. O sea que es un jugador importante a la hora de traer divisas a la Argentina y va a servir. Pero también hay que decir que en un país que no tiene demasiados, y en una biblioteca como la de Milei, que no tiene demasiado cuidado porque el precio del petróleo está dolarizado en la Argentina y es lo mismo que el precio internacional, puede haber una inflación importada. ¿Qué quiere decir una inflación importada? Que se encarezcan los costos de otros bienes que la Argentina importa, que esa inflación empiece a pegar acá y que también los productos que exporta la Argentina convenga más exportarlos que tenerlos acá. En fin, si el gobierno no hace algún grado de sintonía fina, se va a sentir una inflación importada producto de la guerra. Y entonces ahí volvemos a otra de las cosas que Caputo insiste todo el tiempo, dice, bueno, los fundamentos económicos están sólidos porque está el déficit, el superávit fiscal. El problema, y esta es la otra cosa que empieza a preocupar en el gobierno, mucho más cuando surge en el horizonte este cisne negro de la guerra, que es que hace 7 meses que la recaudación viene en caída. O sea, hace 7 meses que el Estado recauda cada vez más. Y buena parte de los gastos del Estado están indexados. La jubilación, las asignaciones universales por hijos, son gastos indexados en un contexto de una inflación que no baja. O sea que esos fundamentos macroeconómicos sobre los cuales, insiste Caputo, que están tan sólidos, no están tan sólidos. Y mucho menos cuando hay un cisne negro en el horizonte. ¿Cuál es el único plan que tiene Milei para todo esto? Aferrarse a Donald Trump. Ayer fue, creo que, el 15º viaje de Milei a los Estados Unidos para otra vez sacarse otra foto con Donald Trump. Ahí la tienen. La excusa se llama Shields of Americas, el escudo de las Américas, una especie de nueva alianza de muchos gobiernos. Casi todos han sido elegidos ahora, o sea, hay que decir que América Latina o Sudamérica se está pintando de violeta, si entendemos por violeta el color de la ultraderecha, corriendo a las derechas tradicionales. Hay una cantidad de gobiernos, Chile, Perú, Bolivia, Paraguay, una cantidad de gobiernos que están simpatizando cada vez más con Donald Trump y esos gobiernos son los que fueron ahí, a la cumbre del Shields of America para estar con Donald Trump. Entonces, acá la cuestión es la duración de la guerra. Nadie duda que tarde o temprano Irán va a ser derrotado porque no puede bancar, digamos, el poderío de Estados Unidos, no puede bancar en los bombardeos de Israel. Pero ¿cuánto tiempo puede tardar esto? Y mientras tanto, ¿qué pasa? Porque lo que tiene Irán, lo decíamos la semana pasada, es poder de daño. Puede dañar, y lo está haciendo, instalaciones petroleras que pueden hacer subir el precio del petróleo. En instantes le vamos a contar cómo se disparó el precio del petróleo cuando se conoció que designaron como ayatolá al hijo del asesinado Jamenei, que quiere decir que se preparan para resistir. Designaron a un ayatolá, que es el hijo de un ayatolá de la línea dura, a quien además le mataron el padre. No va a tener mucho motivo para sentarse a conversar con Donald Trump o con la diplomacia estadounidense, como hizo Delcy Rodríguez una vez que secuestraron a Maduro. Esta fue la diferencia. En Venezuela la cosa se resolvió en un par de días. Acá
en Irán, todo ya lleva una semana y esto parece que va, no para demasiado largo, pero puede durar en el tiempo y puede todavía Irán dañar algunas instalaciones más petroleras. Y ahí es donde uno dice, este cisne negro, ¿cómo le va a pegar a un país vulnerable en lo exterior como la Argentina? De todas estas cosas vamos a estar hablando. Bienvenidos, esto es GPS. Y la información es urgente porque acaban de abrir los mercados del petróleo después de que se conociera la designación del hijo de Ali Khamenei como nuevo ayatolá. Y el petróleo que había tocado los $90, después había bajado 80 y pico. ¿A cuánto se fue, señor Lecher? ¿Qué tal, Rolo? A ver, abrieron los mercados con el Brent arriba, lejos, muy arriba de los $110. ¡Apa! Te diría 115 aproximadamente, se está moviendo, ahí vemos la placa. ¿Ves el puntito ese rojo? Sí. Medio separado, esa es la apertura de hoy. Eso se fue para arriba. Sí, y además me agarró el fin de semana y me hizo ese gap, ese salto, porque el anuncio de, justamente, de que el hijo del ayatolá sea su sucesor, generó esto. Habías tenido un incremento sensible previamente, ¿eh? Recién repasaba el WTI, Rolo, desde el inicio de la guerra aumentó 70%. Claro. 70%. Bueno, acá Donald Trump también es un eterno optimista. Dice, los precios del petróleo a corto plazo, que caerán rápidamente cuando termine la destrucción de la amenaza nuclear iraní, son un precio muy bajo a pagar por la seguridad y la paz de los Estados Unidos y del mundo. Solo los necios pensarían diferente, dice Donald Trump, que dice, bueno, frente a la amenaza iraní vale la pena que se dispare el precio del petróleo o hay que mirarlo como un mal menor. Sí, algo tiene que decir en este escenario porque realmente es un escenario muy complejo. Porque le va a encarecer la nafta en Estados Unidos y hay que ver cuál es la política del gobierno, si en qué momento nos va a empezar a encarecer la nafta acá en la Argentina. Voceros de las empresas petroleras están diciendo que ya, antes de este aumento, la nafta estaba retrasada un 20%. Vos me decías que en estos valores, ¿cuánto debería aumentar? 50%. Cuando O sea, en un año debe haber aumentado casi el 100, ¿no? Sí, hoy la nafta Super 1560 tendría que estar 2300. Es un salto muy significativo. Ese impacto tiene para la Argentina le ingresan divisas, aumenta además en general los commodities, así que lo beneficia, pero se cae probablemente la actividad global y esto también tensiona en Estados Unidos a tal vez la suba de la tasa para tratar de contener la inflación, lo cual no ayuda al financiamiento de la Argentina. Estamos siguiendo de cerca qué es lo que pasó, porque todo esto pasó en las últimas horas. Se conoció la designación del nuevo ayatolá en Irán, se disparó el precio del petróleo y todos están mirando el cielo de Irán a ver si empiezan nuevos bombardeos.